enajenar un bien inmueble bajo la modalidad de donación a favor de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Número 3. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales a implementar las reformas legislativas correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. Número 4. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos y a los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo presupuestado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un consejo en la materia de sus respectivas entidades federativas a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas. Número 5. Ciudadano Manuel de Jesús Bañuelos Hernández, director y representante legal del Centro Educativo José Minero Roque, presenta escrito de denuncia en contra de los profesores Marco Vinicio Flores Chávez y Artemio Ulteras Cabral, titular de la Secretaría de Educación y subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación del Estado de Zacatecas, respectivamente, por el incumplimiento de la sentencia definitiva emitida el 18 de septiembre de 2014 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. Número 6. Ciudadana María Guadalupe Medina Padilla y otros 11 diputados integrantes de la 61ª Legislatura del Estado presentan la acción de inconstitucionalidad en contra del numeral 1 del artículo 117 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Número 7. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2013 de los municipios de Miguel Auza, Melchor Ocampo y Mezquital del Oro, Zacatecas. Y número 8. Ciudadano Salvador Varela Salazar, vecino de la ciudad de Zacatecas, presenta escrito de denuncia en contra de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas por el incumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas dentro del expediente 44-2014-11. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. A la correspondencia que se nos ha dado cuenta, se le dará el trámite procedente por conducto de los diputados y diputadas secretarios, en su caso por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora al informe del ciudadano
de la ciudadana presidenta de la mesa directiva respecto de los expedientes recibidos y turnados a comisión durante el mes de junio del presente año. Para tal efecto, se le concede el uso de la palabra al primer secretario de a conocer el contenido. ¿Puede registrar mi asistencia? Registradame Juan Carlos. Sí, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Honorable Legislatura del Estado, los integrantes de la mesa directiva del mes de junio del presente año, por mi conducto, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea el informe de actividades desarrolladas durante el mes en comento, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones de la honorable 61ª Legislatura del Estado, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, conforme a lo siguiente. Se turnaron a comisiones 50 asuntos a las diversas comisiones que integran esta legislatura. Se participó en las reuniones de trabajo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política a efecto de conformar de manera conjunta con la presidencia de la mesa el orden del día de las sesiones del Pleno. Por otra parte, se dio respuesta a diversa correspondencia de carácter ordinario por los diputados secretarios y esta presidencia. Se llevaron a cabo un total de 19 sesiones de Pleno, de las cuales 5 fueron solemnes, resaltando la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas, la fiesta del Xúchitl del municipio de Juchipila, Zacatecas, la develación de la leyenda 2015 centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, la toma de protesta de los ciudadanos María Teresa Villegas Santillán y Alfonso Cortés Cervantes como consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la entrega de la presea Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa y Goyeneche y Villarreal, al licenciado Ernesto Juárez Frías, para reconocer el Día de la Libertad de Expresión y la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la honorable 61ª Legislatura del Estado, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Se acudió con la representación de este Poder Legislativo por parte de esta presidencia a diversos eventos con los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, destacando los siguientes. 14 de junio, guardia de honor al poeta jerezano Ramón López Velarde con motivo de su 94 aniversario luctuoso y a su vez la celebración del Día Zacatecano en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Distrito Federal. 17 de junio, quinto Coloquio Internacional de Educación Zacatecas 2015 en el Palacio de Convenciones de esta ciudad capital. 19 de junio, entrega del premio Ramón López Velarde en el Teatro Hinojosa de Jerez, Zacatecas. 23 de junio, conmemoración del 101º aniversario de la toma de Zacatecas en la explanada del Cerro de la Bufa. Durante el mes de junio, por acuerdo de la Asamblea de Diputados, se emitieron por esta mesa directiva un total de 35 decretos, destacando los siguientes. La inscripción con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones de esta legislatura, la leyenda 2015 centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, la expedición de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la expedición de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Zacatecas, la expedición de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, la reforma al inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de los ciudadanos María Teresa Villegas Santillán y Alfonso Cortés Cervantes como consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la distinción de histórica a la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, la expedición de la Ley de Cambio Climático del Estado de Zacatecas, la autorización al Gobierno del Estado para enajenar en calidad de donación un bien inmueble a favor del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cuenta pública del Estado de Zacatecas del ejercicio 2013 y los relativos a cuentas públicas municipales del ejercicio fiscal 2013 de los municipios de General Francisco R. Murguía, Momax, Río Grande, Huanusco, Morelos, Santa María de la Paz, Tabasco, Tepetongo y Betagrande, Zacatecas. Se emitieron
26 acuerdos, destacando los siguientes: el procedimiento de consulta pública y elección, en su caso, de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. El exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que apoye a los comerciantes del centro histórico que fueron afectados por el acontecimiento climatológico suscitado el 28 de mayo del presente año. El exhorto al Instituto Nacional Electoral para que gire sus instrucciones a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a fin de que inicie los estudios técnicos y trabajos necesarios para comenzar el proceso de credencialización, elaboración del listado nominal de electores de zacatecanos residentes en el extranjero y la campaña de difusión sobre el voto de los zacatecanos en el extranjero. El exhorto a las autoridades educativas para el no cobro de las cuotas escolares. El exhorto a los titulares de los poderes ejecutivo, federal y estatal para que a través de las dependencias correspondientes realicen acciones tendientes a la disminución de accidentes de tránsito relacionados con el alcohol, drogas y enervantes. El exhorto a la Secretaría de Gobernación para que emita declaratoria de emergencia para Zacatecas por las lluvias atípicas que han sucedido de manera intensa desde el 19 de junio. El exhorto a los municipios que conforman el Estado de Zacatecas para que incluyan las manifestaciones populares de sus municipios en el sistema de inventarios de patrimonio cultural comunitario. El exhorto a las autoridades correspondientes a preparar y llevar a cabo diversas acciones en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que establezca una subcomisión al interior de la Comisión Legislativa de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados Federal, y el exhorto a los 58 municipios de la entidad para que a través de la Unidad de Protección Civil coadyuven en la capacitación ciudadana respecto de las medidas precautorias en el manejo de gas LP. Por último, se emitieron 3 resoluciones en diferentes temas. Con lo anterior expuesto, finalizamos los trabajos desarrollados por la mesa directiva durante el mes de junio. Todo lo anterior en cumplimiento al contenido del artículo 105, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y agradece la diputada del mes de junio de esta honorable 61ª legislatura, la diputada Erika del Carmen Velázquez Bacio. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido por el artículo 105, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Continuando con el orden del día, le solicito al primer secretario le dé lectura a la iniciativa de decreto para que se autorice al titular del Poder Ejecutivo del Estado a enajenar en calidad de donación un bien inmueble a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción 5ª y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura de esta fecha. Adelante, diputado. Muchas gracias. Honorable 61ª legislatura del Estado. Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 2ª, 82, fracción 19ª y 143, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 132 bis, fracción 6ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción 2ª, 96 y 97, fracción 2ª de su reglamento general, y de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, mediante decreto número 544, la 59ª legislatura del Estado, en el mes de septiembre del año 2010, autorizó al titular del Poder Ejecutivo a enajenar, bajo la modalidad de donación, un inmueble ubicado en Calzada Betagrande sin número, en Guadalupe, Zacatecas, con superficie de 9,369 metros
a favor de la persona jurídica colectiva denominada Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción AC, con destino a la construcción del Centro de Formación Especializada. Segundo, a través de oficio, Zacatecas, diagonal 086, diagonal 2012, el presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción comunica al Gobierno del Estado que al momento de realizar los trámites de traslado de dominio, la Dirección de Catastro y Registro Público manifiesta que existe una variación entre las medidas consideradas en el decreto 544 y las medidas que efectivamente constituyen el terreno, con lo que afecta de manera considerable el terreno materia de la enajenación autorizada. Tercero, al no haberse concretado la formalización de la enajenación autorizada en el decreto 544, el Gobierno del Estado retoma la solicitud planteada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, derivado del compromiso que tiene con el sector educativo y científico de fomentar la creación de capacidades internas para la innovación en áreas estratégicas para el desarrollo local, estatal y regional. Por tal motivo, ha dispuesto la sustitución del inmueble enajenado mediante el decreto multicitado por otro ubicado entre las calzadas Solidaridad y de los Deportes, área que cubre en igual medida las expectativas, que cuenta con los servicios de cabecera necesarios, además de encontrarse en lugar de fácil acceso. En razón de todo lo anterior y expuesto y fundado, y con apoyo además con lo previsto en los artículos 65, fracción quinta, 133, fracción segunda, 137, 143, apartado B de la Constitución Política del Estado, 28, 29, 33, fracción segunda, y relativos de la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios, presento a la consideración de esta honorable 61ª legislatura el siguiente o la siguiente iniciativa de decreto. Primero, se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado a enajenar en calidad de donación a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un inmueble ubicado en las calzadas Solidaridad y de los Deportes de esta ciudad capital, cuya descripción, medidas y colindancias han quedado precisadas en el considerando tercero de esta iniciativa. Segundo, se abroga el decreto número 544, por el que la 59ª legislatura, en fecha 1 de septiembre del 2010, autorizó al Ejecutivo del Estado para enajenar un bien inmueble a favor del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción AC, mismo que se publicó en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas el 16 de septiembre del mismo año. Tercero, el inmueble del que se solicita autorización será destinado a la construcción del Centro de Formación Especializada y el Instituto Tecnológico de la Construcción. El predio señalado sustituye al que fuera donado mediante decreto número 544. Cuarto, la enajenación en calidad de donación que se somete a la autorización y plazo de ejecución del proyecto destino señalado en el presente instrumento legislativo no excederá de 3 años contados a partir de la vigencia de este decreto. De no cumplirse en los términos de lo anterior, operará la reversión del predio a favor del patrimonio del Estado. Así deberá estipularse en las operaciones contractuales que al efecto se celebren. Quinto, los gastos que se originen con motivo del traslado de dominio correrán a cargo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Sexto, notifíquese a quien corresponda y publíquese el presente decreto por una sola vez en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de Gobierno del Estado. Y reitera las más atentas y distinguidas consideraciones y atentamente firma el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, Zacatecas a 23 de junio del año 2015. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Nada más les reitero que tenemos dos asuntos generales del diputado Regis. El uno es el rol de México ante las relaciones de Cuba y Estados Unidos de Norteamérica. El número 2 es de las prácticas del pasado a las conspiraciones de siempre.
Tiene la palabra la Asamblea. No habiendo más registros, le damos la palabra al diputado Regis, hasta por 5 minutos. Muy bien, gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, en esta primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Zacatecas, cuyo periodo esperamos sea productivo y útil para nuestra sociedad, quiero abordar un tema a primera vista pareciera que escapa a la suerte de nuestra realidad local. Sin embargo, hay razones de interés general que obligan a tomar el tema. Número 1, sucesos comunes en la historia México-Cuba y la hermandad de nuestra lengua. 2, los actos de países tan cercanos a México repercuten de formas diversas en nuestra vida nacional y local, dada la globalización. Y 3, para reconocer la resistencia nacional y la dignidad que ha tenido Cuba para defender su soberanía y evitar la colonización moderna, aún a pesar de los estragos económicos que le ha producido el embargo comercial durante 54 años. La diplomacia entre los países es imprescindible para su desarrollo económico, estabilidad social e integridad territorial. La diplomacia significa la conducción de los negocios entre los estados por medios pacíficos y también es el arte de limitar el poder. Fracturar relaciones entre los pueblos implica romper lazos de comunicación que ha dado pauta a confrontaciones bélicas y a la muerte injustificada de seres humanos. Las diferencias entre Cuba y Estados Unidos de América tienen serios y delicados antecedentes. En 1820, Thomas Jefferson le dijo a su secretario de guerra que debía a la primera oportunidad tomar Cuba. En 1854, el Manifiesto de Ostend fue ideado por diplomáticos de Estados Unidos para adquirir Cuba de España por $130 millones y en 1897 el presidente estadounidense William McKinley ofreció comprar Cuba por $300 millones. La oferta fue rechazada y el hundimiento del buque de guerra de Estados Unidos Maine en La Habana provocaría la guerra hispano-estadounidense. Uno de los peores momentos para Cuba fue durante la dictadura de Fulgencio Batista, quien dejó seducir por los intereses norteamericanos, llevando a la economía cubana a ser casi totalmente controlada por empresas estadounidenses. Al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se deterioró la relación con Estados Unidos por la reforma agraria y la nacionalización de empresas norteamericanas que impulsaba Fidel Castro. De ahí las relaciones comerciales de este país, que fueron devastadoras para la isla, porque Estados Unidos dejó de comprarle azúcar y de venderle petróleo. A ello sobrevinieron al menos 8 intentos para matar al comandante Castro, según el informe del Senado de Estados Unidos. El restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones tuvo un buen inicio con el intercambio de presos a finales del 2014 y en enero del 2015. Algunos elementos principales en este esfuerzo por restablecer relaciones diplomáticas son la migración, lucha antinarcóticos, protección ambiental, tráfico de personas, entre otros. Entrenamiento a empresas privadas y pequeños agricultores de Cuba, facilitar y ampliar bases de envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba, autorizar la importación de productos cubanos a Estados Unidos. El portal de Martí Noticias da cuenta que en los diálogos para el restablecimiento se habla también de acciones de cooperación en materias de salud y un tema crucial que es el judicial por fugitivos estadounidenses refugiados en la isla. Como lo hemos mencionado en el inicio de mi intervención, México y Cuba tienen hechos valiosos y comunes en su historia. El derrocamiento del Imperio Azteca por Hernán Cortés se planeó desde la isla de Cuba y 440 años después, desde México, fue planeada la caída del dictador cubano Fulgencio Batista.
En México se preparó al ejército revolucionario de Fidel Castro, se recibió a este en su exilio, se le dio cobijo político y fue bien vista su iniciativa para iniciar la revolución en la isla. México siempre ha tenido gestos de solidaridad hacia Cuba y Cuba hacia México, y nuestras relaciones de comercio, educativas, de migración, entre otras, caminan de manera sustentable. Por otra parte, tenemos también relaciones comerciales valiosas con Estados Unidos y mantenemos intereses muy diversos por conflictos sobre derechos humanos, narcotráfico y migración. México tiene un rol de cooperación y desarrollo con ambas naciones. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país destacó que México está convencido de que la decisión anunciada por Barack Obama contribuirá además a fortalecer el diálogo y cooperación entre todos los países del hemisferio. A la postre, el secretario de Estado de los Estados Unidos refirió que México podría ser útil e importante explicando al gobierno cubano lo que estamos tratando de hacer y no hacer, y ayudando para que el proceso sea fácil y efectivo. Un estudio reciente disculpen usted. Un estudio reciente de la parametría refleja que para el 45% de los mexicanos percibe como positivo para el mundo el restablecimiento de dichas relaciones, y el 54% de los norteamericanos, según encuesta realizada por CBS News, aprobó el cambio de la política interna hacia Cuba. Debemos elevar propuestas de utilidad social desde nuestra realidad local en el ámbito educativo, de salud, agroindustria, turismo y demás acciones que sirvan verdaderamente al desarrollo. Desde nuestra trinchera, expresamos al gobierno federal nuestra satisfacción para que se pronuncie en pro de la reconstrucción del vínculo Cuba-Estados Unidos y que a la par conmine a Washington para que levante el embargo comercial contra la isla, en la tónica pronunciada recientemente en la reunión interparlamentaria México-Cuba por el presidente del Senado mexicano. La posición de nuestro país debe mostrarse comedida, sin entorpecer el proceso democrático, con inteligencia y protegiendo los intereses colectivos de millones de mexicanos, entre ellos cientos de miles de zacatecanos que residen en el extranjero, favoreciendo la paz, el desarrollo, la cooperación y la solidaridad con Estados Unidos y con Cuba, salvaguardando la soberanía de México y de cada uno de sus estados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Para hechos, se abre el registro, es diputado Femar. Diputado Mario. Bueno, si no hay más quien se registre, tiene la palabra el diputado hasta por 3 minutos. Antes que nada, para felicitar al compañero Regis por el tema que trae a colación en el asunto que tiene que ver con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y aprovechar, porque efectivamente las relaciones de México con Cuba, a excepción de aquella página negra de Come si te vas, yo creo que desde antes México siempre ha sido uno de los países más cercanos a Cuba, y así lo manifiesta el pueblo cubano. De hecho, el pueblo cubano tiene un enorme agradecimiento hacia el pueblo mexicano, porque desde Lázaro Cárdenas, desde mucho antes, México fue muy solidario y ha sido muy solidario con el pueblo cubano. Pero también hay que decirlo, que también los mexicanos hemos recibido mucho de los cubanos. Habría que poner en una balanza lo que hemos dado y lo que hemos recibido. Para quien les habla, a mí me tocó ser mediador, facilitador, para que 76 jóvenes zacatecanos se fueran a la escuela latinoamericana a estudiar medicina con todo pagado. Muchos de ellos ya regresaron, son médicos formados en Cuba. A nosotros nos tocó también traer
gente formada en Cuba para desatar posgrados en formación y actualización de profesores, y en el caso de la universidad, bueno, pues casi toda la escuela de música, los pilares del plan curricular tienen que ver con los hermanos cubanos. Creo que hoy el dilema de fondo es hasta dónde van a dar las relaciones con Estados Unidos. Hace poco, en un encuentro del Partido del Trabajo con el Partido Comunista Cubano, ellos mismos comentaban que, bueno, no era asunto de lanzar los cohetes ni de lanzar al aire las campanas, porque efectivamente cualquier relación con Estados Unidos de cualquier país siempre va a ser complicada y difícil. No se nos olvide que Estados Unidos es el mayor imperio y ellos siempre están tratando de sacar tajada de cualquier convenio de colaboración. Pero bueno, el hecho de que permita que el bloqueo se pueda detener y que efectivamente eso ya dio pauta para que muchos países europeos comiencen ya a iniciar procesos de cooperación y de comercio con Cuba, creo que eso es alentador. Por eso creo que es un tema muy importante, y los que tenemos mucho acercamiento con Cuba, bueno, pues estaremos al pendiente de esta situación. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Regis. Sí. Gracias. Pues agradecer los comentarios del diputado Femat. Y sí, pues efectivamente este país isleño pues ha dado mucho al mundo en materia educativa. Ellos desde hace años terminaron con el alfabetismo en su país, y bueno, tienen cerca de 12 años en promedio su nivel educativo, muy por debajo todavía aquí en nuestro país. En materia de salud, pues han sido también punta de lanza en materia deportiva, y bueno, pues yo creo que si se les facilitan las cosas con este acercamiento con Estados Unidos, pues rápidamente va a ser una potencia en todos los sentidos. Y bueno, comentar que efectivamente pues ha tenido relaciones con nuestro estado como gobierno. Cuando estuvo Ricardo Monreal, pues se dio un encuentro de legisladores del mismo gobierno con el gobierno cubano, y bueno, pues a través de la Escuela de Medicina también pues ha buscado apoyar a la universidad y a jóvenes de escasos recursos de nuestra entidad, pues precisamente para que puedan estudiar allá. Y no solamente zacatecanos, fueron muchos los mexicanos que se fueron a estudiar medicina, y que bueno, pues hoy están unos estudiando algunos posgrados o maestrías, otros ya ejerciendo la medicina. Y bueno, pues seguimos haciendo votos para que a través de Raúl Castro pues se siga profundizando esta relación por el bien de los dos países. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Sí, cómo no, diputado. Suplencia de… Ha quedado su asistencia. Se ha tomado nota y ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento que corresponda. Y seguimos con el segundo punto, que es el segundo asunto general, de las prácticas del pasado a las consideraciones de siempre. Con el diputado Regis. Gracias. Desde el jueves pasado en la entidad de Zacatecas se presentó una situación poco usual que tiene que ver con la capacidad y eficacia del Estado. Nos referimos al desabasto de gasolina que sembró la histeria colectiva en Zacatecas casi todo el fin de semana. No puede ser posible que estas carencias propias de país sin las caracterizaciones de México estén pasando ahora en nuestro estado. ¿Cómo es posible que el país con el Producto Interno Bruto más importante de América Latina presente problemas de abasto de hidrocarburos? Esto no es posible. Por otro lado, las tan cacareadas reformas en materia energética que supuestamente garantizaban viabilidad del sector y su eficacia en rubros como gasolina, gas y derivados,
La propaganda oficial repetía una y otra vez que la reforma energética impulsaría una mayor distribución, abastecimiento, suficiencia y precio, en este caso de la gasolina. Esto ha sido desmentido por la realidad. Lo que se vivió la pasada semana demuestra el comienzo del fracaso de las reformas energéticas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ya no solo el déficit fiscal por la falta de los ingresos petroleros en la hacienda pública, despidos de Pemex y ahora boicot para crear desabasto y falta de gasolina. Esto no fue una situación que vivió nada más Zacatecas. Hubo desabasto en 9 estados del país, entre ellos Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Chihuahua y Zacatecas, lo que perjudicó a más de 600 estaciones de servicio. En Zacatecas, más de 120 estaciones de servicio en todo el estado no contaban con un solo litro de gasolina en ninguna de sus modalidades, Magna, Premium o Diesel. Las causas, según la propia empresa, son las tomas clandestinas entre las más importantes. Sin embargo, paralelo a esta situación, la empresa Petróleos Mexicanos informó que se vio en la necesidad de programar volúmenes adicionales de importación de gasolina. Esta es parte de las respuestas. El Estado está generando el rechazo de los ciudadanos a las empresas y gasolineras locales, así como a la misma empresa de Pemex, a fin de poder impulsar la llegada de las grandes transnacionales de gasolina como Chevron, Exxon o bien Repsol. Compañeras y compañeros diputados, nuestro compromiso es velar por las instituciones y el bienestar social. Solicitemos al Poder Ejecutivo Federal exhorte a la Secretaría de Energía no realice prácticas de boicot dentro de la empresa Petróleos Mexicanos. Al contrario, como sociedad exijamos mayor eficacia y profesionalismo al gobierno para que salvaguarde los intereses de la sociedad que representa el sector energético y que constituye un rubro estratégico para la sustentabilidad y desarrollo de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se ha tomado nota y se le dará el trámite correspondiente. Gracias. Bien, no habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para la próxima sesión el día lunes 13 del mes y año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.